1960. Trujillo aún respira. Pero en las calles algo cambió. En los pasillos universitarios, en los cafés, en las imprentas clandestinas, empieza a hablarse de revolución. Y todos miran hacia La Habana. El triunfo de Fidel Castro en 1959 sacude a América Latina. Pero en República Dominicana revienta como chispa en un pozo de gasolina. Trujillo todavía gobierna con puño sangriento. La represión es total, la desigualdad obscena. La figura de Fidel Castro se convierte en modelo y esperanza para una nueva generación de jóvenes dominicanos, entre ellos estudiantes, militantes católicos radicalizados, obreros urbanos, campesinos sin tierra. Desde el exilio nacen nuevas organizaciones de izquierda: Movimiento Popular Dominicano, Partido Comunista Dominicano, Línea Roja del 1J4, el Frente Estudiantil Flavio Suero, los grupos maoístas, guevaristas y trotskistas. Todos diferentes, pero con algo en común: no creen en las elecciones, creen en la insurrección y miran a Cuba como ejemplo. Desde La Habana, el castrismo alimenta la rebelión. Apoyo ideológico, asesoría, entrenamiento guerrillero, dinero, libros, contactos. La idea se esparce rápido. La revolución no solo es posible, es necesaria y urgente. En los barrios de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Francisco, las paredes se llenaban de consignas. Las radios piratas transmitían discursos y los cuadernos escolares se convirtieron en trincheras. Empieza una generación política sin futuro en el sistema y dispuesta a jugárselo todo por una revolución. No tenían tanques, no tenían medios ni congresos, pero tenían rabia y mucha fe. La revolución se planeaba en sótanos y se cargaba en mochilas. A principios de los 60, con Trujillo muerto y el país en transición, la izquierda dominicana se organiza a la sombra. No en parlamentos, en casas prestadas, en universidades, en el monte. Los núcleos clandestinos se multiplicaron. El Movimiento Popular Dominicano, marxista, leninista, radical, el Partido Comunista Dominicano, más estructurado, vinculado a sindicatos. La Línea Roja del 14 de junio. Eran guevaristas, formados por exmilitares del 1J4 y grupos menores, prochinos, trotskistas, nacionalistas y revolucionarios. Cada uno tenía su estructura: comité central, comité barrial, frente estudiantil y militancia armada. Estos grupos operaban en la ilegalidad total, repartían propaganda de noche, se entrenaban en el interior, escondían armas en colegios, enviaban cuadros a Cuba y Nicaragua para formación guerrillera. Pero en República Dominicana, la represión era brutal. Los gobiernos de Balaguer, respaldados por militares trujillistas, no negociaban con comunistas. Los desaparecían, los reventaban y los cazaban. Pero el miedo no detuvo a nadie. Cada mártir era un símbolo, cada funeral una consigna y cada muerte era gasolina. Para 1970, casi todos los barrios populares tenían presencia de células comunistas o revolucionarias. Distribuían panfletos, organizaban huelgas, intervenían en liceos y universidades. La izquierda
crecía, pero crecía dividida, y cada división era una bala en la nuca más adelante. Era el mito, el que se enfrentó a los marines, el que gobernó desde una trinchera, el único que podía unir a la izquierda, y cuando volvió a morir. Francisco Alberto Caamaño fue el último intento serio que tuvo la izquierda armada dominicana de ser tomados en serio, de haber alcanzado un puesto en el Estado. Su figura lo tenía todo: militar patriota, antiyanqui, constitucionalista, exiliado con historia. En 1965, Caamaño se enfrentó a la invasión estadounidense. Fue presidente de facto, un símbolo nacional. Y para muchos fue una prueba de que el pueblo podía resistir. Pero, tras la intervención, el exilio y el tiempo, su regreso en 1973 no fue una ofensiva, fue una operación suicida. Entrenado en Cuba y con apenas una docena de hombres, Caamaño entró al país. Lo hizo clandestinamente. Ellos entraron por la costa suroeste. No había red de apoyo, no había un plan real, no había condiciones. La izquierda local no lo esperaba. Ellos no lo habían pedido. Y lo más difícil es que no lo podían respaldar. El movimiento popular dominicano lo admiraba, pero no lo acompañó. El Partido Comunista Dominicano lo apoyó en silencio, pero no movió ni un dedo. El resto de los grupos estaban divididos o infiltrados. En pocos días, el grupo de Caamaño fue detectado, rodeado y abatido. A él lo capturan vivo y lo ejecutaron en secreto. El régimen dijo que murió en combate, pero las versiones de testigos apuntan a fusilamientos directos. Su muerte fue un golpe demoledor para la izquierda. Perdió al único líder con legitimidad transversal. Perdió al héroe que podía hablarle al pueblo. Perdió su símbolo más poderoso. Y lo peor, nadie salió a la calle. No hubo levantamiento, no hubo venganza. Caamaño volvió para encender la llama y se encontró con cenizas. No necesitaba campos de concentración, ni tribunales militares, solo órdenes a media voz y un Estado dispuesto a matar sin dejar rastros. Joaquín Balaguer no combatió a la izquierda con ideas, la combatió con sangre. A partir de 1966, con Joaquín Balaguer en el poder, se instala una dictadura encubierta bajo fachada democrática. Elecciones amañadas, poder absoluto y un objetivo claro: aniquilar la izquierda. La represión se sistematiza: asesinatos extrajudiciales, seguimientos, infiltraciones de partidos, allanamientos ilegales, torturas a estudiantes y desapariciones forzadas. Entre 1970 y 1975, los servicios de inteligencia dominicanos se convirtieron en una maquinaria de muerte. Dirección Nacional de Investigaciones, Policía Nacional, escuadrones de la muerte no oficiales. Los blancos eran claros: dirigentes del Movimiento Popular Dominicano y del Partido Comunista Dominicano, profesores, estudiantes, sindicalistas, periodistas de izquierda, sacerdotes vinculados a la teología de la liberación.
El objetivo no era solo desmantelar estructuras políticas, era generar terror, miedo físico y parálisis. Los cuerpos aparecían con signos de torturas. Las casas eran marcadas. Las universidades eran invadidas. Nombres como Orlando Martínez, Amin Abel Hasbún, Otto Morales se volvieron mártires y advertencia. La izquierda no tenía cómo defenderse. Los partidos estaban divididos. No tenían medios de comunicación. La ayuda exterior era mínima y el pueblo tenía miedo. Balaguer se vendía como el mal menor frente al caos, pero en las calles la represión tenía nombres, armas y listas. No importaba si eras del Movimiento Popular Dominicano o solo repartías panfletos. Te podían desaparecer igual y nadie iba a preguntar. No eran ciudadanos, eran comunistas, no eran estudiantes, eran infiltrados, no eran políticos, eran parte de una conspiración internacional. En plena Guerra Fría, República Dominicana se convirtió en la ficha estratégica del tablero anticomunista en el Caribe. Washington vigilaba, la CIA operaba y Balaguer obedecía. Tras la Revolución Cubana, la paranoia regional se disparó. Cualquier organización con discurso marxista era automáticamente vinculada a Moscú, a La Habana, a Managua o a agentes del caos internacional. La izquierda dominicana, aunque fragmentada, fue etiquetada como amenaza nacional. Los panfletos se consideraban pruebas de subversión. La militancia estudiantil era terrorismo académico. Las huelgas obreras, sabotaje rojo. Estados Unidos entrenó y financió fuerzas de seguridad dominicanas bajo el marco de la lucha anticomunista. Escuela de las Américas, asesoría en inteligencia y apoyo económico a Balaguer. Mientras tanto, la prensa controlada demonizaba todo lo que oliera a izquierda. Los llamaban infiltrados, agentes extranjeros y fanáticos castrocomunistas. La guerra no era solo con armas, era psicológica, cultural y narrativa. Cada líder estudiantil asesinado se justificaba como prevención. Cada centro cultural intervenido era un nido del comunismo. Cada sindicato vigilado era una amenaza latente. Resultados: una izquierda arrinconada, criminalizada y aislada, sin capacidad de articularse públicamente, sin espacio en los medios y con sus contactos internacionales perseguidos. La represión no necesitaba pruebas, solo etiquetas. Y la etiqueta de comunista era una sentencia de muerte. Querían cambiar el mundo, pero no se soportaban entre ellos. Querían tumbar al régimen, pero se tumbaban entre sí. La izquierda dominicana no solo fue perseguida, ellos mismos se autodestruyeron. A medida que la represión del Estado aumentaba, la izquierda no se unía, se dividía más. Cada partido se fracturaba en facciones. Cada facción acusaba de traidor a la otra. Cada intento de Frente Amplio terminaba en purga ideológica. En un país donde ser comunista te podía costar la vida, la izquierda dominicana gastaba su energía en discutir.
trotskismo o marxismo-leninismo, guevarismo o vía institucional, apoyo a Cuba o autonomía revolucionaria, guerrilla o elecciones. Eran algunas de las interrogantes que tenía la izquierda. Y el resultado, el movimiento popular dominicano se fragmenta. El Partido Comunista Dominicano pierde influencia sindical. La línea roja se debilita tras la muerte de Camaño. Los nuevos movimientos surgen y duran meses. Mientras tanto, el régimen observaba y aprovechaba. Infiltraban reuniones, sembraban desconfianza, inflaban egos y dejaba que los partidos se destrocen desde adentro. Algunos líderes optan por el exilio, otros por el silencio y muchos por fundar otro partido más, igual de pequeño, igual de aislado. No se construyeron bases populares reales. No se trabajó la conexión con el pueblo trabajador. Se hablaba en términos de manual soviético, no de calles dominicanas. A finales de los 80, la izquierda revolucionaria en República Dominicana era un cementerio de siglas. Grupos marginales, militantes envejecidos, juventud desmovilizada, ninguna opción real de poder. Balaguer no solo lo aplastó con violencia, ellos mismos se hundieron en su torre ideológica. Y cuando quisieron salir, ya no quedaba pueblo afuera. Después de las balas, vinieron las boletas. Después del monte, el micrófono. Y después del fuego, vino la nada. Una izquierda legalizada, sin calle, sin alma y sin pueblo. A finales de los 80, con el fin de la Guerra Fría y la crisis del bloque socialista, la izquierda dominicana abandonó la lucha armada. El sueño revolucionario está agotado. Las armas no dieron poder y los muertos no dieron victoria. Empezaron los intentos de institucionalizar la lucha. Fundaron nuevos partidos legalmente inscritos. Participaron en elecciones. Hacen alianzas con partidos tradicionales. Algunos exmilitares se cuelan en cargos públicos. El discurso cambió de dictadura del proletariado a justicia social, de tomar el poder a gestionar espacios, de la clandestinidad al protocolo. Pero el pueblo ya no escuchaba. El radicalismo se apagó y la izquierda legal no logró conectar. Sin estructura popular, sin financiamiento, sin relato nuevo, sin renovación generacional. Mientras tanto, algunos líderes revolucionarios históricos negocian con el poder, se convierten en asesores, aceptan embajadas, se alinean con el PLD o el PRD. Terminan militando en gobiernos que décadas antes querían derrocar. Para el año 2000, la izquierda revolucionaria en República Dominicana era solo un recuerdo, o una ONG, o un escaño simbólico. Lo que fue guerrilla, célula, cárcel, exilio o mártires, terminó en partidos que no superan el 1% de los votos, en marchas pequeñas, en palabras grandes y en resultados mínimos. Pasaron de la lucha a las urnas, del monte al micrófono y del mito a la irrelevancia. Prometieron justicia, prometieron igualdad, prometieron una revolución, pero dejaron tumbas, exilios, traiciones y un país que nunca
los eligió. Durante más de 30 años, la izquierda dominicana puso muertos, puso ideas, puso miedo en el poder, pero nunca logró conquistar el corazón del pueblo. Su historia está escrita en 3 actos: lucha heroica contra Trujillo y la invasión yanqui, guerrilla, clandestinidad y represión feroz, y transición frustrada a la vía institucional. Tuvieron mártires, tuvieron cuadros brillantes, tuvieron causas justas, pero también tuvieron egoísmo ideológico, sectarismo destructivo, desconexión popular y dependencia de referentes extranjeros. Caamaño no murió en un monte abandonado. Amin Abel fue asesinado en su propia casa. Orlando Martínez cayó con una bala en su frente. Y ninguno de sus sueños llegó al Palacio Nacional. El pueblo, mientras tanto, eligió una y otra vez a los mismos, a los reformistas, a los populistas, a los empresarios con banderas. Pero ya no representan una amenaza, ni una esperanza real de poder. Solo representan memoria y a veces vergüenza. Porque lo que fue una ola revolucionaria terminó siendo una corriente estancada, no por falta de valentía, sino por falta de estrategia y por no saber cuándo unirse antes de que fuera demasiado tarde.